Compartiendo con confianza, con el Dr. Bill Bright. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de sostener una conversación en la cual han sentido la oportunidad natural para hablar acerca del Señor? Y de pronto no encontraron cómo empezar. No supieron qué decir. Todos hemos sentido la frustración de no saber cómo verbalizar nuestra fe en Cristo para que sea efectivo lo que decimos. Algunos amigos participarán en nuestra sesión de hoy. Son parte de un grupo que trabaja con nosotros en el seminario Alcanzando su Mundo. Pensé que sería valioso tener retroalimentación. Tal vez las preguntas tocarán y reflejarán su propia experiencia. Discutamos ahora 3 pasos específicos que cada creyente debe tomar para convertirse en un testigo que comparte con confianza de nuestro Señor. Ahora veamos las 3 partes. Ore, prepárese y comparta. Pero primero consideremos el poder de la oración. Antes de hablarle a alguien acerca del Señor, debemos hablarle al Señor acerca de esa persona. Necesitamos orar en fe con la seguridad de que Dios está mucho más interesado en que la persona reciba a Cristo que nosotros. Las Escrituras dicen, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les sugiero que hagan un diario de oración. No tiene que ser complicado o formal. Unas pocas frases que describan a la gente de su mundo. Al describir en su diario cosas especiales de la vida de ellos, cosas simples, usted podrá orar con más inteligencia. Tal vez se preguntará, pero ¿y esto qué hará? Bueno, sus oraciones por ellos serán más significativas, completas y más enfocadas. A veces descubrirá que el Espíritu Santo tomará alguna idea que está escrita y la convertirá en una oración. Entonces, cuando usted le pida a Dios por la salvación de sus seres queridos y de sus amigos, podrá tener la seguridad, con la libertad que da la confianza, de que Él los ama más que usted. ¿Pregunta usted? Doctor Bright, me pregunto si usted tiene algo que decir, o siente que el Señor nos carga con mayor responsabilidad por nuestra familia inmediata, que digamos, nuestros vecinos, o la gente con quien trabajamos en lo secular. Sí lo creo. Por cierto, una de las primeras personas a quien le hablé fue a mi padre. Hice un viaje especial a Oklahoma para hablarle a mi padre del Señor. No recibió a Cristo en el primer viaje, pero meses después, Él invitó a Cristo a su vida mientras orábamos y conversábamos juntos, y su vida cambió maravillosamente. Mientras tanto, seguí testificando, muy tímidamente. Sin embargo, esta habilidad se convirtió en lo más natural de mi vida, y se desarrolló. Y fue durante esa época que me enamoré. Nuevas dudas me empezaron a acechar. Nunca fueron dudas acerca de mi salvación, pero luché con las preguntas acerca de la seguridad de que para nosotros, como creyentes, al escoger conscientemente caminar en el Espíritu, cualquier experiencia que nos venga ayuda a fortalecer el músculo de la fe. Ahora les puedo decir esto, pero en ese entonces, mi nivel de ansiedad era tal que subía y bajaba como una montaña rusa. Salí con varias muchachas en la secundaria y en la universidad, y hasta pensé que me había enamorado de algunas, pero siempre fui demasiado egoísta y ambicioso como para proponerles matrimonio. Yo tenía grandes sueños de éxito material en el mundo de los negocios, y no quería gastar tiempo de mi ocupado horario para compartir mi vida con alguien más. Hacia el final de los años 40, Bonnet vivió en Oklahoma. Crecimos juntos en una pequeña ciudad, pero nuestra amistad no se convirtió en amor hasta que yo me convertí en cristiano. Bonnet siempre había estado muy activa en nuestra iglesia, y supuse que era una buena cristiana. Recuerdo una primavera en especial. Tuve que viajar a Dallas por negocios. Me las ingenié para visitar la Universidad Femenina de Texas, donde Bonnet estudiaba.
Nunca olvidaré aquello. Al ir por la carretera camino a Texas, un pensamiento vino a mí fuerte y claro. El Señor quería hablar conmigo ahí en la carretera y me dijo que Bonnet iba a ser mi esposa. Fue tan claro que yo no podía dudarlo. Así que en nuestra primera cita le propuse matrimonio. Le dije algo respecto a la comprensión que ella debería tener, porque el Señor siempre sería primero en mi vida y en nuestro matrimonio. Ella me miró confusa y sorprendida y dijo esto, que no creía que fuera lo correcto. Ella lo expuso así. La familia de un hombre debe ser su principal preocupación. Entonces noté que no estábamos pensando en la misma frecuencia espiritual. Así que mi corazón sintió que, aunque había apresurado mi proposición, no debía retardarla. Nuestra relación fluctuó de cálida a fría y siguió así por los siguientes 3 años. Hasta empecé a tener serias dudas de la fe que Bonnet tenía en Cristo. Ella había asistido a la iglesia con regularidad, pero no parecía compartir la emoción y el amor que yo tenía por el Señor. Yo la amaba a ella y ella a mí. Pero no podía aceptar el hecho de que su relación con el Señor se limitara a las actividades de la iglesia. Además, ella no quería aceptar eso. Oré constantemente. Señor, creo que has traído a Bonnet a mi vida y yo la amo. Quiero que sea mi esposa. Pero sé que no deseas que un creyente se case con una no creyente. Por favor, Padre, ayúdala a confiar en ti. Ayúdame a entender tu plan en todo esto. Fue un tiempo emocionalmente difícil para los dos. Cuando me gradué en la universidad, Bill sugirió que fuera a California para una visita. Yo tenía un hermano viviendo allí. Recuerdo haber compartido con una amiga que iba a rescatar a Bill de ese fanatismo religioso. O regresaría sin la sortija. No era que no respetara su entrega a Dios, pero eso no era para mí. Sentía que su manera de ver el cristianismo había puesto una barrera entre nosotros. Tal vez se esté preguntando por qué no intenté llevar a Bonnet al Señor. Aunque estaba en el proceso de aprender cómo presentar a Cristo a otros, me sentía incómodo hablándole a Bonnet de él. Como ven, Bonnet era muy importante en mi vida. Sabía que ella me amaba y yo a ella. Y sentía que si la presionaba, diría que sí a cualquier cosa. Pero yo no quería que hiciera un compromiso que no fuera genuino. Así que el Espíritu Santo me dio la paciencia para esperar. Pero la pregunta que me perturbaba era, ¿por qué el Señor no contestaba a mi oración? Si Él quería que nos casáramos, ¿por qué? Decidí acortar mis vacaciones en California. Las cosas no estaban funcionando y me parecía cruel lastimarnos más. Entonces Bill me pidió que le hablara a la doctora Henrietta Mears. Él me contó de la gran influencia que ella había tenido en su vida. Dijo que ella podía explicar las cosas espirituales mejor que él. Mi entusiasmo por verla era nulo, pero decidí que no quería irme sin que Bill pensara que había hecho todo lo posible. Recuerden que yo amaba a ese hombre. Llegó un momento en que de verdad congestioné la línea orándole al Señor. El tiempo se arrastraba. 15 minutos, media hora. Señor, quebranta a Bonnet. 45 minutos, 1 hora. Señor, abre su corazón para que te conozca. Bill no me acompañó a mi entrevista. Y aún así yo estaba a la defensiva. La doctora Mears resultó ser una de las personas más entusiastas y vibrantes que he conocido. Me sorprendí al saber que ella había sido maestra de escuela y que impartió química por muchos años en Minneapolis. Química fue mi especialidad secundaria. Y ella podía entender que
Las cosas tenían que ser muy prácticas y factibles para mí. Al platicar con la doctora, ella me explicó que, así como una persona que va a hacer un experimento en un laboratorio de química debe seguir una tabla de valencias químicas, también es posible para una persona ir al laboratorio espiritual de Dios siguiendo una sencilla fórmula. Conocerlo a Él para llegar a la verdad. Dentro de mí la escuchaba muy cuidadosamente. Y cuando ella abrió su Biblia para leerme Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando terminó, pensé, si lo que acabo de oír no es totalmente cierto, no lo sabré hasta comprobarlo. Pero si es cierto, no tengo nada que perder, por el contrario, todo un mundo que ganar. En ese momento yo le pedí a Cristo que entrara en mi vida. Y han pasado muchos años ya. Pero ahora me parece que sucedió apenas ayer. Yo no estaba pensando en Bill. Eso vino luego. Bill. Dios se convirtió en una realidad en mi vida. Por primera vez estaba lista para confiar en Él. Y las barreras entre Bill y yo desaparecieron. Los planes que Dios tiene preparados no siempre coinciden con los nuestros. Y eso puede causarnos tropezar y pasar horas difíciles comprendiéndolos, porque verán, la lógica humana siempre nos dicta que Dios debería querer que nuestros seres amados entren a su reino lo más pronto posible. Pero hemos sido mandados a orar sin cesar. Y oraciones sin respuesta nos pueden causar dudas en nuestro caminar de fe. Algunos de ustedes sin duda han luchado con problemas similares. Han orado porque sus amigos y familiares acepten a Cristo por muchos años, y no ha habido respuesta. Permítanme sugerirles varias razones por las cuales sus oraciones no han sido respondidas. Es posible que no se encuentre en terreno de victoria, que haya pecado sin confesarlo. Tal vez suene algo severo, pero Dios no oye la oración de aquella persona que tenga pecado no confesado en su corazón, excepto, claro, las oraciones de confesión. Esta ley es básica en nuestra relación con Dios. O puede ser que esté orando con incredulidad. Muchos cristianos le imploran y suplican al Señor, orando apasionadamente cada día. Pero al pasar el tiempo su fe en un milagro de Dios se desvanece. Tal vez sea que usted no se está apropiando la promesa de las Escrituras, que es la voluntad y deseo de Dios, que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Relaciona esta promesa con la primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos escuchará y nos responderá. Así que en lugar de suplicarle y pedirle a Dios por la salvación de sus seres amados y amigos, empiece por agradecerle, porque ellos recibirán a Cristo de acuerdo a la promesa de Dios. Dios siempre honra la fe, que está basada realmente en su santa palabra. O tal vez, si su estilo de vida tiene testimonio negativo, podría estar alejando a las personas. Y si no obedece al Espíritu Santo en aprovechar las oportunidades para testificar, su desobediencia causa un cortocircuito en sus oraciones. Y finalmente, recuerde que el tiempo soberano de Dios no es siempre el mismo que el suyo o el mío. El tiempo del Señor es perfecto. Nosotros solo vemos el hoy, siendo parte de lo finito, pero todo el mañana está en sus manos. Amar a Bonet fue como estar 3 años en el ejército. Yo era un aprendiz de la importancia de la oración, y Dios en su infinita sabiduría sabía que así tendría mi completa atención.